Bueno, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Vamos a conversar hoy en nuestra clase de negocios internacionales. Vamos a dar a conocer, digamos, unos aspectos importantes en el tema del mundo de los negocios, cómo impacta en el tema contable. Ustedes están viendo esa pantalla, ahí miren que es un peaje, pero que hay una cantidad de camiones saliendo, estilo zona franca, por lo que se ve ahí. Sí saben lo que es una zona franca, ¿cierto? Entonces, en este tema de negocios internacionales, la idea es manejar un vademecum de conceptos para poder entender también cuando se realiza una operación desde Colombia hacia el exterior y desde el exterior hacia Colombia. Hay que cerrar los micros, porfa, les agradezco que los que van llegando cierren sus micros para que puedan escucharme y a su vez también el que vaya a hablar, abre el micrófono y puede conversar, porque aquí se trata de hacer un conversatorio, no se trata de que yo comience a hablar como loco. La idea es que ustedes también puedan interactuar, que cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, levanten la mano y yo les cedo el espacio para que puedan conversar, ¿vale? ¿Están viendo pantalla, jóvenes? Sí, En este momento están viendo el tema de las frases. ¿Qué están viendo? Sí, Sí, estamos señor, la viendo la frase. frase. Ok, listo. Bien, siempre a mí me gusta, yo soy el hombre de la frase. Hoy les traigo tres frases en el tema del mundo de los negocios, ¿no? La primera es que la contabilidad es el lenguaje de los negocios internacionales. Sin ella las empresas se pierden en la traducción. La segunda es que las normas internacionales de contabilidad, las NIC, son el pasaporte para el éxito en el mercado global. Y los flujos de efectivos transfronterizos son las venas y arterias del comercio internacional, donde la contabilidad asegura que la sangre fluya correctamente. Si se dan cuenta, estas tres frases giran en torno al tema contable y al mundo internacional. Y de hecho, es importante conocer y saber que Colombia hoy en día, con la implementación del nuevo marco técnico normativo, llámese normas internacionales de información financiera, normas de auditoría, de información financiera también, son ya de carácter obligatorio su tránsito en Colombia, su aplicación de manera obligatoria. Eso quiere decir que nuestra profesión cada vez nos exige más y para eso debemos prepararnos a conciencia. Es fundamental la preparación y por eso yo los he citado hoy sábado, casi la 1 de la tarde, donde ya el cuerpo está cansado de tanto trabajar en la semana, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos acercamientos por lo menos cada 15 días o cada mes, donde podamos interactuar, así como lo estamos haciendo hoy, y que ustedes a través de la plataforma Odin podamos desarrollar las actividades que se le van a cargar ahí. Y también las dudas, tenemos el grupo de WhatsApp también para que podamos compartir sus apreciaciones, sus opiniones y también, digamos, a título personal, si se quieren comunicar conmigo de manera directa, ustedes también, perdón, tienen mi número y de ahí podemos conversar también. Estoy abierto para ustedes y espero también que ustedes estén abiertos a recibir lo que yo vengo a compartir con ustedes. No se queden callados, como digo yo, siempre tienen que estar preguntando porque, y más cuando los temas son virtuales, que a veces no queda todo perfectamente claro y más cuando hay información cargada que ustedes tienen que leer, comprender, desarrollar, interpretar y poner en práctica. Entonces, a veces se hace difícil porque no todos recibimos de igual manera el conocimiento, ¿no? Para algunos es más fácil, para otros es más difícil y de eso se trata. Pero entonces tratemos de que todos entendamos y comprendamos la temática que se va a desarrollar. Entonces, estas tres frases se resumen precisamente en que la contabilidad en Colombia es internacional y que si es internacional, lo que se registra viene de un componente internacional, o sea que la norma no fue creada en Colombia, viene de afuera. Por ende, el lenguaje, la mayoría de los escritos se encuentran en inglés. ¿Ya? Bien, el tema de la contabilidad en Colombia, como es obligatoria, ustedes bien saben que dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo también la actividad que realice, ella puede estar en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3, porque existen tres grupos en Colombia, ¿vale? Pero que cualquiera de esos tres grupos, llámese NIP plena, NIP para pymes y la contabilidad simplificada,
cualquiera de esos tres grupos puede realizar operaciones a nivel internacional. Ok, puede traer mercancía de la Conchinchina o puede exportar mercancía desde Colombia hacia la Conchinchina. Ese tránsito de mercancía desde Colombia hacia afuera va a traer consigo unas regulaciones que ese exportador o ese comprador debe cumplir. Y es importante que sepamos cuáles son esa serie de requisitos y de operaciones que se deben trabajar a interiorizar la mercancía o al enviarla hacia afuera. Les pido a que los que vayan llegando, por favor, cierren los micrófonos para evitar Daniela, y ahí estaba John. Ya le cerré a John el micro para que no haya interferencias. Bien, entonces vamos a conversar un poco acerca de las importaciones, de las exportaciones, porque eso tiene un peso importantísimo hoy en día en Colombia, ¿no? Bien, aquí hay mucha información que vamos a compartir. No me voy a detener por premuras de tiempo, pero este material, una vez terminemos, yo se lo voy a compartir, ¿vale? Entonces, ¿sabías que en el pasado las empresas conjuntas eran la única relación que las empresas extranjeras podían formar con las empresas chinas? De hecho, desde 1986, las empresas extranjeras no podían poseer en su totalidad una subsidiaria local. El gobierno chino comenzó a permitir que las empresas conjuntas de capital en el 79, lo que marcó el inicio de la política de puertas abiertas. Y ahí me detengo y les hago un breve comentario acerca de que en Colombia, con el gobierno de César Gaviria Trujillo, digamos que se dio la apertura a mercados internacionales. Y esa era presidencial de Gaviria se denominó la apertura económica, que muchos hoy critican que de pronto no estaba Colombia preparada, muchos critican que le abrimos las puertas a mercados internacionales y eso perjudicó al comercio local, a la producción local. O sea, vamos a tener detractores y vamos a tener benefactores. Siempre es así. Hagamos lo que hagamos, a algunos no les cae bien lo que hacemos y a otros les encanta. Y eso es normal, porque no somos moneditas de caerle bien a todos. Entonces, volviendo al tema, en el gobierno de César Gaviria Trujillo, él decidió que Colombia debía tomar un rumbo totalmente diferente, que debía abrirse de puertas al mundo para recibir mercancías y también darse la oportunidad de que esa producción nacional pudiese salir hacia afuera. Entonces, eso en Colombia se conoce como la apertura económica. Se abrió al mundo hacia recibir mercancía del extranjero y también a enviar mercancía hacia el extranjero. Bien, me detengo y los escucho porque es importante escucharlo, porque con lo que acabo de decir ya tenemos argumentos suficientes para centrar nuestro punto de vista y sin ahondar en el tema de importaciones y exportaciones, la primera pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. Caballeros, chicas y chicos, ¿ustedes creen que Colombia en este momento, sin buscar en el chat y sin buscar en ningún lado, ¿ustedes creen que en este momento Colombia exporta más de lo que importa o importa más de lo que exporta? ¿Exporta más de lo que importa o importa más de lo que exporta? ¿Qué opinan ustedes? Quiero escuchar por lo menos a tres. Kevin Jiménez. Buenas tardes, Kevin. Kevin Jiménez. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo vas? Excelente, gracias a Dios. Ok, Kevin, sin ir a detalle y sin buscar noticias, es lo que a mí me interesa es lo que ustedes piensan para ver cómo ven el tema. ¿Tú crees que Colombia importa más, o sea, que trae mercancía del exterior que lo que sale de Colombia hacia el mundo o viceversa? Pues yo creo que Colombia trae más del exterior ahora mismo. Ok, ¿por qué crees tú, mira que no lo dudaste y lo dijiste de manera inmediata, ¿por qué crees tú que Colombia importa más que lo que exporta? ¿Cuáles son tus razones para pensar eso? Pues, profesor, digamos que por los precios altos que a veces vemos en los productos que conseguimos acá mismo en Colombia y que digamos que en el exterior algunas veces están más económicos. Ok, gracias, Kevin. Muy amable por tus comentarios. ¿Quién más? Camila Andrea, Samsung, José Montaño, Blanca, ¿quién más?
Buenas tardes, profesor. José Montaño, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo digo que Colombia importa más de lo que exporta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas buscan exportar porque hay productos que en Colombia no se encuentran o en el exterior se encuentran con mayor calidad y precios más bajos. Entonces, aquí en Colombia, lo que se conoce por exportación es el petróleo y el café. Para importar, importan vehículos, importan una gran cantidad de productos de lo que importa Colombia. Ok, gracias, José. ¿Una dama? ¿Una dama? Camila Blanca. Samsung es caballero, chica. Judith, Redmi 10, Natalia, iPhone de Daniela. Profe, Natalia, yo, profe yo, ¿quién es profe yo? Dayana. Camila Hernández. Bueno, Ok. profe, yo considero que Colombia exporta más porque, bueno, importa más Ah, ok. porque, o O sea, bueno, en entonces ahora me la materia cambiaste. ¿Importa o exporta más? importa, o sea, Ok, trae de... importa es que trae, ¿cierto? Ok, sí, claro, por supuesto. Porque nosotros, pues, quizás Colombia, como lo dijo un compañero, creo que el anterior, quizás Colombia no cuenta con los recursos necesarios, digamos, para nosotros exportar a a otros países, y por eso es que yo pienso que Colombia importa más. Ok. Otra dama que quiera opinar al respecto, por favor. Y ahí ya entonces sí volvemos a interactuar. Judith, Judith Aurela, Profe, yo creo que señorita, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Eh, Profe, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con mis compañeros que Colombia exporta más. Debido a eso podemos conseguir, o sea, las cosas más muchas veces las cosas más económicas. Ok, ok. Gracias, Judith. Bien, si lo analizamos, ustedes miren, por eso les digo, y miren que es nuestra primera clase y bueno, de pronto ya hemos cargado material y demás, pero eso no, a veces miren que no hay necesidad de ir a la universidad para verlo, sentirlo y saber que es así. Claro, Colombia importa más, pero la razón de peso por la cual Colombia importa más es porque realmente no lo que se produce aquí, si lo miramos por sectores de la economía, por ahí lo mencionaron, lo que más exporta Colombia es café y petróleo, ¿no? Café y petróleo, carbón. O sea, sectores de la economía, sobre todo de esa economía extractivista y demás. Pero la producción nacional como todo, como bien lo mencionaba ahora Judith también, se hace muy costoso producir aquí en Colombia. Pero ¿y por qué es que se hace tan costoso producir en Colombia? Sencillamente porque también la tecnología no se produce en Colombia. Y al no producir la tecnología en Colombia, yo tengo que importar la tecnología. Y esa importación de esa tecnología cuesta mucho dinero. Entonces, no somos país productor de tecnología. Y cuando yo digo país productor de tecnología es que los vehículos hoy en día traen tecnología, los computadores traen tecnología, todo viene asociado a tecnología. Y miren que sin ir a otra clase más avanzada ni nada, yo puedo preguntar algo y yo estoy seguro que van a acertar en la respuesta. Y les pregunto lo siguiente. ¿Cuál consideran ustedes, díganme, el top 3 de los países que ustedes consideran que son el número 1, el número 2 y el número 3 en temas de tecnología en el mundo? Sin leer siquiera. Pero uno lo intuye, uno lo ve, ¿por qué? Porque ha recibido noticias, lo ha visto, lo ha escuchado y de pronto ya uno más o menos tiene idea. Sin buscar y sin nada. ¿Quiénes consideran ustedes que sería el número 1, número 2 o número 3? No importa el orden. Pues yo creería que China, Rusia y Estados Unidos. China, Rusia y Estados Unidos. ¿Quién da más? Creería que Japón, India, Estados Unidos. Japón, India y Estados Unidos. ¿Quién da más? Jóvenes, opinan que aquí, recuerden que aquí no hay nota, todo lo contrario. El que opina sube punto, el que no opina baja punto. Entonces, y no estoy calificando, ¿no? Pero hay que hablar, jóvenes. Hay que hacer interactivo esto para que no sea un monólogo y el profe habla, habla y habla, ¿no?
Porque mire que aquí lo que estamos es llegando a la creatividad, generando creatividad también, pensando, recordando lo que hemos visto y tratar de amarrar esto al mundo contable. ¿Cómo lo aterrizamos al mundo contable? Porque de eso se trata esta clase. ¿Quién da más? Profe, Señorita. yo creería que China, Japón y Estados Unidos. Bueno, China, Japón y Estados Unidos. ¿Quién da más? ¿Quién da más jóvenes? Sin miedo. Profe, Alemania y Corea del Sur. Alemania, Corea del Sur. Si se dan cuenta, jóvenes, con lo que ustedes han dicho, ninguno dijo Colombia. ¿Por qué creen que ustedes Colombia no está en el top 3? Uno lo sabe, ¿cierto? Uno lo sabe, porque somos país subdesarrollado. Países subdesarrollados. Subdesarrollado, claro. Y el 96% de las empresas son pequeñas y medianas, imagínense. O sea, que un 4 o un 5% son las grandes empresas del país. Imagínense, o sea que de la torta del 100%, solo el 5% son empresas grandes. Y el 96% o el 95% aproximadamente son empresas pequeñas y de familia. Entonces ya de ahí uno parte que si son empresas familiares, mucho dinero que se tenga también en esa empresa, digamos, no están en ese nivel de desarrollo alto. Entonces, aquí lo que podemos ver es que efectivamente la tecnología en los procesos tengo que importarla porque no se tienen en Colombia. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Que efectivamente el costo de producir un material aquí en Colombia se hace costoso. Costoso. Y miren, y si lo vamos a llevarlo al campo, ¿no? Colombia es un país agrícola por excelencia porque posee unas tierras maravillosas, tiene unos sectores maravillosos para cultivar la tierra. Pero resulta y pasa que eso que produce Colombia lo traemos importado de Argentina, de Estados Unidos, de la China, de cualquier parte del mundo. Traemos importaciones de bienes comestibles, de bienes de carácter agrícola, que resultan más económicos importarlos que producirlos. Imagínense lo absurdo donde nosotros tenemos tierras fértiles y resulta imposible, resulta costoso trabajar nosotros la tierra aquí. Entonces uno se da cuenta y de manera inmediata analiza la situación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen en esos países para que esa producción sea más económica que la colombiana? Me tocó, porfa, cierren el micro, Luzmeri, ya se lo cerré. Porfa, cierren el micro, porque allá se escuchan que le hagan el favor, se escucha que están dándole al cucayo, porfa, y estamos en clase, ¿vale? Jóvenes, entonces si se dan cuenta, en consonancia con lo que vengo comentándoles, ahora la pregunta sería, ¿por qué esos países producen alimentos baratos, producen materiales económicos y Colombia los produce más costosos? ¿Cuál sería la razón, teniendo tierras fértiles? ¿Por qué será que en otros países se produce más económico? Quiero escuchar por lo menos a dos. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí para que en Colombia se produzca costoso y en otros países, digamos, que producir un alimento sea más económico? Escucho dos alumnos. José Montaño. Yo diría que los fertilizantes. Ok, ¿qué pasa con los fertilizantes? Creo que los fertilizantes Colombia los importa. Todos, 100%. Así Creo es. que la gran mayoría. Así es, no, te estoy avalando la respuesta. Claro que sí, se importa. Okay. Así es, se importan. Bien, y eso hace costoso también, ¿qué? Porque recuerden que en temas agrícolas el fertilizante es el insumo más costoso y no se trae de aquí a la vuelta de la esquina, se trae desde muy lejos. Eso hace costoso también el tema, ¿no? Entonces, en esa importación de esos productos, Colombia tiene que trabajar en el tema del comercio exterior, ¿no? Para lograr conseguir esos insumos y para que al traerlos, al ingresarlos por la frontera, por el buque, por el puerto, no le salga tan costoso a ese importador. Pero ahora la pregunta, José, en consonancia con lo que tú estás diciendo, la pregunta es, ¿quién importa esos insumos agrícolas o esos fertilizantes? ¿El campesino? ¿O hay empresas que se dedican a importar esa mercancía, la importan y luego la comercializan en el país?
Creo que son las empresas son las encargadas de importarlo y luego comercializarlo en todo el mundo. Ok, entonces todavía, mira, si yo lo compro en la Conchinchina, lo traigo para acá, claro, yo debo ganarme algo, ¿no? Entonces, al traerlo aquí, al comercializarlo con los agricultores, ahí ya yo debo ganarme algo. Entonces, si se dan cuenta, la importación no se hace de manera directa, sino a través de intermediarios, que son los que comercializan esos fertilizantes. Y muchas veces son algunos pulpos enormes, empresas enormes, que traen cierta cantidad y también tienen otros distribuidores. O sea que hay muchos en la cadena hasta que llegue ya ese fertilizante al productor agrícola. Han pasado 2 o 3 por la cadena y lo que se hace es llegar muy costoso ese producto para que ellos lo utilicen. Entonces, de esa manera se encarece la producción nacional. Esa es una forma por la cual se encarece la producción nacional. Otra es que en los otros países los gobiernos subsidian mucho el tema de producción nacional. Subsidian. O sea, eso quiere decir que a los productores, esos países le entregan subsidios para que ellos puedan trabajar la tierra y puedan producir a un precio más económico. Me explico. Si yo digamos, para colocar a producir una hectárea, vamos a hablar de yuca, una hectárea de yuca, me gasto 10 millones de pesos, por decirles algo, 10 millones de pesos. Y el gobierno de esos 10 millones me regala 8 millones. ¡Ey, maravilloso! Porque solamente a ese campesino realmente por cuánto le saldría cada hectárea. ¿Por cuánto? 2 millones. 2 millones de pesos. Entonces, no es lo mismo invertirle 10 que invertirle 2. Entonces, eso se hace en otros países. Colombia no está en esa tónica, no subsidia al sector primario y eso hace que se encarezca el tema de la producción nacional. Entonces, lo que acabamos de ver hasta el momento es que el gobierno influye mucho en el tema del comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay unas barreras arancelarias en los cuales yo puedo encarecerla para los productos que vayan a ingresar al país y abaratarla, digamos, disminuirla para los productos que vayan a salir del país. ¿Ya? Entonces, eso hace también que el productor, digamos, se oxigene un poco y también tenga la posibilidad de llevarse el producto nacional hacia el exterior. Y que ese producto similar que viene desde el exterior, al ser tan costoso de poderlo legalizar para poderlo comercializar, muchos importadores se abstienen de importarlo porque sacando costo no les conviene. Entonces miren que el gobierno es fundamental para ser ese mediador entre el comercio exterior y poder brindarle al sector primario ciertas garantías para que puedan producir. Bien, dicho esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que en algún momento alcanzaríamos a hacer el top 1, el top 2, el top 3 en producción agrícola? Ojo, porque yo leí que hay noticias de que Colombia puede ser una de las despensas agrícolas del mundo. Despensa agrícola del mundo. Entonces, si hay estudios que han avalado ese tema donde Colombia podría ser una despensa agrícola, producción de alimentos, la pregunta es, ¿qué tantas políticas de gobiernos han estado dirigidas precisamente a fortalecer el campo? ¿Cómo lo ven ustedes? Por lo menos quiero escuchar a dos que me den su análisis de lo que yo acabo de expresar. Si no, yo los saco al dedillo, pero de que hablan, hablan. José. Profe, lo que yo he escuchado del gobierno actual, que lo que busca es comprar hectáreas de tierra para entregarse a los campesinos, a los desplazados, para que la tierra la coloquen a producir. Ok, Y así ajá, bajar el costo de los alimentos en el país y también exportarlos hacia el exterior. ok. Gracias, José, por tu comentario. ¿Quién da más? En consonancia de pronto con lo que está diciendo José y lo que acabo de expresar yo, vamos a hacer ahí un max y vamos a interactuar sobre eso. Profesor, bueno, Señor, creo que Colombia es un país muy rico a nivel agrícola. Tenemos un río que pasa por toda Colombia, tenemos mucha vegetación, tenemos todos los recursos naturales para poder ser potencia mundial en exportación
de vegetales, todo el campo agrícola. Pero bueno, como usted lo expresa, como ya lo ha expresado usted y el compañero José, el gobierno no invierte en el campesino, por lo contrario, el paramilitarismo, la guerrilla destierra a los campesinos de su propia finca que tiene produciendo. El gobierno no apoya al campesino para que el campesino invierta, importe, para que el campesino ya deje de solamente producir para él y para medio vender, sino producir para crear una empresa, para importar, para seguir creciendo. Simplemente el gobierno no, bueno, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido durante todos estos años, pues han denigrado al campesino, por decirlo así, y no lo han apoyado como tal para que el campesino pueda subsistir. Muchas veces hemos visto en las noticias que campesinos tienen que botar todo lo que produce una finca porque nadie lo quiere comprar. Entonces, Colombia tiene los recursos naturales para ser potencia mundial en importación agrícola, pero eso, Exportación, exportación. exportación agrícola, pero el gobierno no apoya esas iniciativas. Gracias, Brian. Muy buen comentario. ¿Quién da más? Y con el otro comentario, yo hago mi intervención. ¿Quién da más? ¿Una dama? ¿Hablaron dos caballeros? Démosle espacio a una dama. Una dama. Mayerlis. Mayerly Granados. Profe, Buenas disculpe, tardes, ¿cuál Mayerly. fue? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, sino que yo llegué fue hace un momento y estoy un poco perdida del tema. ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? La pregunta que estaba comentando con todo, bueno, salió una pregunta, ¿no? Pero es, digamos, ¿cómo ven ustedes el tema de la producción agrícola versus apoyo del gobierno? No, no hablando del gobierno actual. Cuando yo hablo del gobierno, hagamos, digamos, una retrospectiva en todos los gobiernos, teniendo en cuenta que Colombia, por alguna agremiación a nivel internacional, expresó que Colombia, con las tierras que tiene, puede ser una despensa agrícola del mundo, del mundo, del mundo. Ahora la pregunta es, si digamos que hay expertos que han dicho que ven en Colombia un potencial enorme para ser despensa agrícola del mundo, la pregunta es, ¿qué se tendría que hacer para hacer esa despensa del mundo? Entonces, por ahí Brian comentaba también y José Montaño comentaba también de que el gobierno actual está pretendiendo comprar tierra para entregársela a los desplazados, para que trabajen y cultiven la tierra y con base en esa producción exportar. ¿Ya? Y Brian comentaba también que algunos gobiernos y el tema de orden público en Colombia lo que hace es alejar precisamente a los cultivadores de la tierra, al campesinado, a los que sí han nacido en la tierra para que la cultiven, lo que han hecho es desplazarlos para que ellos apoderarse de las tierras y eso no permite tampoco el crecimiento. Digamos que a grosso modo era eso, Mayerly. Entonces la pregunta es, Colombia, al ser despensa agrícola, ¿qué tendría que hacer precisamente para que pueda surtir al mundo de alimentos? Y eso cambiaría totalmente nuestro modus vivendi a todos los nacionales. Mayerlis. Bueno, mi opinión sería que, ajá, como vemos, también estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeros. Eh, es importante de que nuestro gobierno de pronto tenga un poco más de interés, ¿verdad?, en el campesino, en la agricultura de Colombia, porque eh, de manera vemos que realmente Colombia sí es muy rica si la podemos comparar con otros países donde exportan esos mismos recursos de aquí, pero eh, siento que hace más falta de parte del gobierno más interés, más inyectar de pronto más, financiar un poco más para que ese campesino de pronto no se vea como ese que está detrás del telón. Y incluso eso ayudaría mucho en nuestra economía, ya que los productos bajarían en el momento de que se pueda hacer digamos, ese, esa inversión. Ok.
Gracias, Mayerly, muy amable, y gracias, Brian y José. Bien, jóvenes, retomando el tema y con base a lo que ustedes acaban de expresar, ahí tenemos que, digamos, los gobiernos tienen que tener voluntad política para que eso se logre, ¿no? Porque si hay voluntad política, yo creo que sí se puede lograr, ¿vale? Aquí no estamos hablando de política, ni del gobierno de turno, ni los gobiernos anteriores, ni los que van a venir, sino que se tienen que hacer políticas serias precisamente y no se trata de comprar tierra y entregárselas a cualquiera, pero hay que capacitarlos. Si se entregan tierra y hay que, como yo lo mencionaba, precisamente tendrían que llevársele asistencia, un seguimiento para que eso se logre, ¿no? Porque la historia dice que cuando tú le entregas muchos subsidios, también a personas, lo que hacen es que, digamos, se cree una zona de confort y solo se espera que llegue el subsidio y con eso ya yo vivo. Cuando tú entregas tierras, no capacitas, no comprometes a las personas, ellos, como no les costó nada, no le dan ese valor. Entonces, yo pienso que sí se pudiese comprar tierra, entregar, pero eso tiene que ir armado de proyectos, tiene que ir armado con algunas capacidades, digamos, de producción y que esa producción ya esté comprometida, o sea, que ya esté vendida, o sea, toda ese amarre para que realmente se puedan dar las condiciones y Colombia, digamos, tenga otro foco totalmente diferente al que tiene actualmente, ¿vale? Entonces, son puntos importantes que debemos analizar. Y al final, si ya lo llevamos al mundo empresarial, digamos que ya estamos en el mundo empresarial, creamos empresa y queremos que nuestros productos se den a conocer al mundo. Colombia tiene unos aranceles y tiene, digamos, algunos beneficios en materia de exportación y de importación tiene reglas para restringir que ciertas mercancías lleguen para proteger la economía nacional. Entonces, el gobierno siempre sirve de mediador en el tema de la importación y en el tema de la exportación. ¿Por qué es importante y por qué es relevante esta clase en nuestra profesión? Sencillo, porque nosotros debemos conocer cuál sería la tramitología que se debe hacer para importar un producto. ¿Cuánto me costaría a mí importar y traer un producto de China, de India, de Europa, de España, de cualquier parte del mundo? ¿Cuánto me costaría? ¿Por qué? Porque hoy en día las organizaciones en Colombia, la mayoría, empresas grandes, la grande, el 5% es el cual yo les hablo, trae la mercancía es importada, ¿ya? Trae la mercancía importada. Entonces, al importar la mercancía, eso va a tener un efecto financiero en la compañía que importa la mercancía. Y hay muchas oportunidades en el tema de importar mercancía porque los aranceles están bajos. Y entonces, ahí es cuando vemos una inundación de productos aquí nacionales que uno sale a comprarlo y están súper económicos. Pero cuando uno le ve el nombre, ya saben de dónde vienen todos esos productos y creo que todavía en el mercado se consiguen productos a 1.000, a 5.000, a 10.000 pesos. Y cuando uno va a pagar en una tienda 10.000 pesos es una libra de arroz y una libra de azúcar, cuando mucho. O sea que no alcanza prácticamente para comprar nada, pero con 10.000 pesos para comprar ciertos materiales todavía alcanza. Pero lo que uno ve ahí, cuando uno ve el producto, le da vuelta y ve el producto donde está el sello de quién lo elaboró, la mayoría no son producidos en Colombia, ¿vale? Entonces, la mayoría de mercancía, hay países que tienen estrategias para producir económico. Hay países que tienen y utilizan estrategias para producir súper económico. Claro, al producir económico, ellos exportan toda esa mercancía y les va súper bien. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad productora enorme y producen súper barato. Entonces, lo que podemos ver como síntesis de lo que hemos conversado hoy es que el tema de los negocios internacionales es fundamental que el profesional del ramo de la contaduría lo conozca, porque eso tiene unos impactos en la información financiera, en el flujo de caja de los empresarios. Si yo voy a montar una empresa, yo lo primero que debo saber es qué voy a producir y que ese que voy a producir, si yo tengo la maquinaria y la consigo dentro del país para poder producir ese producto, valga la redundancia. Entonces, si no tengo la maquinaria y no la consigo en Colombia porque no se fabrica en Colombia, ya yo tengo que pensar que esa mercancía la tengo que importar, que esa maquinaria la tengo que importar. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo sé yo que esa mercancía que voy a importar, porque las reglas de compra a nivel internacional no son las mismas reglas que se dan aquí, que cuando uno va a la empresa y compra? ¿Cuál es la tendencia en Colombia? Que uno compra 30 días, ¿no? Que le dan 30 días para que uno pague. Pero la regla de las importaciones es totalmente diferente, y lo mismo que la regla de las exportaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno va a importar, uno paga por adelantado. Mira, aún no sabiendo quién es la persona que va a recibir la mercancía ya. Entonces, las importaciones y las exportaciones en Colombia se pueden hacer de manera directa, yo las puedo hacer, o a través de unas sociedades de intermediación aduanera. Kevin, ¿ibas a comentar algo? Ahí les abrí el micrófono, perdón, en el chat, para que por favor me coloquen su nombre para tomar la asistencia en el día de hoy. Por favor, todos me colocan su nombre en el chat, nombre completo, para tener la asistencia, por favor. Kevin, ¿ibas a comentar algo, Kevin? Bien, Kevin no iba a comentar nada. Bien, les pregunto algo. ¿Quiénes de los presentes conoce a McDonald's? ¿Quiénes de los presentes conoce a McDonald's? ¿Sí saben quién es McDonald's? Sí, Hello. claro. Todos Ok, conocemos el listo. producto. ¿De dónde es McDonald's? O sea, el país de origen de McDonald's, ¿cuál es? McDonald's, ¿de dónde es? De Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, de Estados Unidos. ¿La Coca-Cola de dónde es? También de Estados Unidos. Ok, listo. Esos dos productos son referentes. ¿Y por qué son referentes a nivel mundial y sobre todo en el tema del comercio exterior? Porque en la mayoría de países del mundo está la Coca-Cola. En la mayoría de los países del mundo está McDonald's. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hace una empresa que nace en un país y se extiende a lo largo y ancho del globo terráqueo y está en todas partes? ¿Cómo hace para expandirse? ¿Lleva contabilidad en todos esos países? Cuando llega a un país nuevo, ¿tiene que acatar las normas de ese país? Ahí los quiero escuchar a ustedes. ¿Cómo creen que hace McDonald's en Colombia? ¿Cómo creen que funciona McDonald's en Colombia? ¿Cómo creen ustedes que funciona la Coca-Cola en Colombia? Los escucho. Porque son empresas que no son nacionales, son empresas internacionales. ¿Ya? Y al ser internacionales hacen parte de nuestra clase, porque nuestra clase se llama Negocios Internacionales. Ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que hace Coca-Cola y McDonald's en Colombia? A nivel financiero, a nivel contable, a nivel tributario, a nivel del comercio exterior. ¿Cómo creen que hace? Cada empresa que llega a un país igual tiene que adaptarse a las normas que haya en ese país, ya sean tributarias, judiciales, administrativas, todas las leyes que existan en ese país. Cada empresa debe adaptarse, depende del país en que se esté desarrollando. Obviamente Coca-Cola y McDonald's al abrir ellos su franquicia aquí en el país, obviamente deben adaptarse a las normas contables que hay aquí, a las NIF, que dependiendo pues del grupo de la empresa en la que esté, adaptar la norma nacional en la que estén, y obviamente tributar como cualquier otra empresa normal que hay en Colombia, dar un tributo por la operación que están llevando, por sus ventas o por su producción, dado que si Coca-Cola produce aquí su Coca-Cola, tiene sus propias plantas acá, eh, lo que produzcan o lo que vendan igual tienen que tributar como cualquier empresa normal en Colombia. Entonces, obviamente ellos antes de penetrar algún campo, antes de entrar a algún país, ellos hacen sus debidos estudios, contratarán a alguien especialista que los asesore de cómo funciona el sistema financiero colombiano para ellos saber si es rentable o no entrar en un país o no. Ok, muy buen análisis, Brian. Felicito. Claro, claro, es importante. Entonces, vamos a tomar esos dos casos. Llega muchas veces, por lo menos McDonald's, muchas veces no llega, o sea, vemos el letrero de McDonald's y demás, pero son personas que viven en Colombia y que traen el nombre, ¿no? Eso se llama franquicia. Entonces, McDonald's lo que presta es su nombre, lo que presta es su goodwill, pero bajo algunas condiciones que tiene que cumplir el franquiciante. O sea, quien trae
la franquicia para operar y desarrollar la actividad, que eso lo vamos a ver también, ¿vale? Entonces, pero vamos a tomar el tema de Coca-Cola. Con Coca-Cola, digamos que sí es la misma empresa que desarrolla las actividades en muchos países del mundo. Como bien lo mencionaba Brian, efectivamente tiene que conocerse cuál es la normatividad en Colombia para operar en Colombia. Tiene que adaptarse a la normatividad tanto contable, comercial, civil, laboral. O sea, tiene que amoldarse, la empresa que se establece en Colombia tiene que amoldarse al sistema colombiano, a lo que ocurra en el sistema colombiano. Entonces, esas grandes empresas que hacen presencia en muchos países deben tener una matriz en alguna parte del mundo, ¿no? Que es la que controla las demás que están por fuera. Y que esas empresas que están en los diferentes países, esa matriz y esa controlante, lo que hace es consolidar la información para mostrar unos solos estados financieros consolidados. Entonces, si se dan cuenta y uno se pone a imaginar cuando trabaja con estos ejemplos, porque McDonald's está en todas partes del mundo. Coca-Cola también está en todas partes del mundo y tienen fábricas enormes en diferentes partes del mundo. Entonces, si se dan cuenta, en esta clase vamos a conocer muchos aspectos importantes, relevantes, que tienen que ver con el mundo de los negocios internacionales. Y que todas esas empresas que llegan a un país también obligatoriamente necesitan a un contador que conozca la norma local. Pero con el nuevo marco técnico normativo contable en Colombia, donde quiera que se implemente ese nuevo marco técnico normativo o esas normas internacionales de información financiera, yo las conozco porque el lenguaje es único. O sea que lo que se aplica aquí, si la norma es internacional, se aplica en el país que adopte esos estándares internacionales. Entonces, lo que podemos viajar aquí a nivel de pensamiento en el mundo contable es que si yo aplico las normas de información financiera, las NIF en Colombia, que son conocidas a nivel mundial, y voy a otro país donde tengan implementadas esas normas, el lenguaje es el mismo. Eso quiere decir que nuestra profesión se pudiese volver universal en relación a la aplicación de las normas contables. ¿Por qué? Porque son estándares internacionales. ¿Me hago entender? ¿Me comprendieron, por favor? Sí, profe. ¿Fui claro con lo que acabo de decir? Sí, señor. Ok, entonces, más allá de llenarlos de teoría, yo les voy a compartir el material que trabajé para ustedes, pero más allá quería hoy era como aterrizarlos y darles esa importancia, para que ustedes vieran la importancia más bien, para que ustedes vieran de que ciertas asignaturas que creemos muchas veces son de relleno, no son de relleno. Y eso y así lo pensaba yo también cuando estaba en el plano de ustedes como estudiante y me quería profesionalizar en el tema contable, ¿no? Yo veía varias asignaturas en el Penso y decía, no, esto es relleno, relleno. Uno lo llama relleno, pero tengan presente que toda asignatura siempre nos deja un aprendizaje. Y yo quiero que ustedes lo vean así y les traigan a esta asignatura el aprendizaje necesario, porque de aquí puede haber alguien que pueda trabajar con una multinacional y si trabaja con una multinacional, le aseguro que el segundo idioma que tiene que conocer después del español va a ser el inglés, porque se vuelve necesario para poder, ¿qué? Interactuar con esas empresas del exterior. Entonces, se vuelve necesario también que uno tenga que hablar un segundo idioma, un tercer idioma y demás. Moraleja, entre más y mejor preparado estemos, más oportunidades tendremos. Eso es fundamental. Los escucho. Con lo que acabamos de conversar, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece este tema de negocios internacionales? De manera objetiva con lo que hemos escuchado hasta el momento. Jóvenes. Profe, como le dije al principio, que todo conocimiento es ganancia y todo lo que sea para aportar y dar un plus más como contador en alguna, uno no sabe en qué empresa, qué cliente se le puede presentar a uno, qué empresa puede terminar uno, Dios es el que sabe a dónde vamos a estar, pero siempre estar preparado y siempre tener como ese plus que nos lleve un poco más allá de ser un contador que saque estado financiero y que firma, sino tener un poco un plus, ya sea no solamente en lo contable, también en lo administrativo, a veces en lo jurídico, en los negocios, en todo, siempre hay que tener un poco de conocimiento para dar un poco más, porque contadores hay muchos, pero
tienes que diferenciarte y dar un plus más para que te contraten a ti. Ese punto es importante, Brian. Eso que tú acabas de decir es fundamental. Ese plus es fundamental. O sea, nosotros tenemos que velar porque nuestro trabajo sea 1A, impecable, y que sea mejor que el que está brindando, los que están brindando los colegas actuales. Eso es fundamental e importante. Escucho a otro y ya yo le digo aquí para decir los temas que vamos a desarrollar y que vamos a tratar a lo largo de este semestre. Escucho a otro compañero, a otro colega, por favor, que sea una dama para que haya equilibrio. Una dama, si no la elijo yo. Blanca Carol. Bueno, profe, a mí me parece fundamental el negocios internacionales en nuestro ámbito profesional, nuestro perfil, ya que nosotros nos desenvolvemos, ya sea en cualquier empresa que vayamos a estar, debemos conocer el campo, debemos conocer todos los factores internacionales que vamos a tratar, como nosotros manejamos impuestos, los aranceles, las normas sanitarias que hay en otros países. La Pues ese es mi punto de terminología, vista. no, interesante, y así es, la terminología que se maneja a nivel internacional, ¿cierto? Que hay unos códigos a nivel internacional que son unos estándares, así como las normas internacionales de información financiera. Muy bien, jóvenes. Entonces, digamos que los temas que vamos a tratar y a desarrollar a lo largo de este semestre de manera sincrónica y de manera por la plataforma Odin va a ser el tema de la globalización. ¿Qué es eso de globalización? ¿Por qué se da la globalización? ¿Cuáles son los impactos negativos o positivos que tiene la globalización? ¿A Colombia le conviene globalizarse? Son puntos importantes que debemos analizar. La ética en los negocios internacionales, claro, ahí juega un papel fundamental el tema de la ética y lo vamos a ver el por qué juega un papel fundamental el tema de la ética en el mundo de los negocios internacionales. Y más que cuando se compra, uno no sabe ni a quién está comprando porque está en otro país y a veces un país lejano. A veces sale la mercancía y la mercancía para llegar a Colombia demora 2, 3 meses, una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la mercancía que llega a Colombia no llega por aire, llega por mar. O sea, marítimo, llega con grandes embarcaciones y por eso Colombia tiene una cantidad de puertos y por ahí desemboca y llega toda la mercancía. Y a nivel internacional también existen unas teorías del comercio, ¿no? Que debemos y vamos a conocer porque son importantes y fundamentales. Y concluimos, digamos, con la unidad 4, el sistema monetario internacional, porque es importante cuál es la moneda fuerte, por qué las grandes operaciones se realizan no en pesos colombianos, sino en otra moneda. Y todo ese mundo es importante porque eso tiene, digamos, unos lineamientos a nivel internacional y que nacionalmente también para canalizar esos recursos deben registrarse, o sea que no es comprar por comprar. Yo no puedo salir del país con cierta cantidad de dinero en el bolsillo, eso no es así. Todo debe canalizarse por el mercado cambiario que esté debidamente registrado ante la Superintendencia Financiera. Las canalizaciones de los recursos en divisas y demás pasan por el Banco de la República. O sea, mejor dicho, hay una cantidad de temas que son de obligatorio conocimiento para todos nosotros, ¿no? Y si le ven la importancia de verdad y si se meten en el cuento con esta asignatura, van a profundizar mucho y van a aprender muchísimo para conocer cómo se trabaja el mundo de los negocios a nivel internacional. ¿Comentarios? ¿Dudas? Miren que tengo material suficiente, entonces lo voy a compartir ahora y les voy a dejar una tarea importante, ¿vale? Para que realicemos. Recuerden que les alargué el plazo para que ustedes pudieran entregar, digamos, la información. No sé si tienen duda, cuando tengan dudas, inquietudes, me imagino que no todos todavía están en Odin porque yo revisé y habían como 8 que se habían matriculado. Entonces, invito a los demás estudiantes que no han podido matricularse que lo hagan lo más pronto posible porque nuestra asignatura es virtual. Va a ser por Odin, o sea que la mayor parte del tiempo ustedes tienen que estar consultando la plataforma, descargando el material, leyendo el material para que puedan avanzar y profundizar en este bello mundo de los negocios internacionales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por favor.
Sí, profe, yo tengo una pregunta. Toditas las que gustes. Sí, las clases con usted son todos los sábados o Ok, eso acababa de mencionar, ¿no? Bueno, hace rato, lo acababa, hace rato. Yo mencionaba sí, que nos clases vamos a son los sábados. encontrar, vamos, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque creo que Brian me había dicho, no, por favor, a ver si podemos los viernes. Los sábados es, digamos, de obligatorio cumplimiento que ustedes tienen que estar en plataforma revisando material. O sea, el material está, digamos que la profundización y el desarrollo de la asignatura está en Odin. Por ahí se va a dar, ¿vale? Pero vamos a hacer encuentros sincrónicos como el que estamos haciendo ahora para orientarlos, para guiarnos, para profundizar y más que todo para recepcionar las inquietudes que se han presentado en la semana o en la quincena cuando nos reunamos cada 15 días o cada 20 días, en la medida en que podamos, pero siempre el acompañamiento lo van a tener, ya sea que nos encontremos de manera sincrónica o en su defecto me escriben por el grupo o en su defecto me escriben a título personal o al correo electrónico. O sea, yo estoy abierto a escucharles sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones y a reforzarlos para que ustedes comprendan y entiendan de qué se trata los negocios internacionales, la importancia que tiene esta asignatura en el desarrollo profesional nuestro. Mayerles. Muchas gracias, profe. Listo, mija. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ahí les dije que compartieran en el chat su nombre completo, porfa, para poder tomar la asistencia en el día de hoy. ¿Dudas, inquietudes? Porque la idea no es cansarlos con esto, como les dije, la idea de los encuentros sincrónicos es para que las actividades, ustedes me traigan dudas, inquietudes y podamos hacer las tutorías y hacer, digamos, los refuerzos para aquel que de pronto no comprenda y no entienda la temática de lo que se va cargando y trabajando en Odin. ¿Estamos? Caballeros, chicas y chicos. Sí, profe. Ok, bueno, si no tienen más dudas, jóvenes, ha sido un placer de verdad. Les agradezco el que se hayan conectado para compartir. Como les digo, no se trata de cansarlos. Yo sé que están cansaditos por haber trabajado toda la semana y merecen un descanso, pero lo pueden hacer revisando la plataforma, leyendo el material, porque el mejor descanso es cuando uno lee. Descansa el cuerpo y la mente viaja y divaga, y más si son negocios internacionales, porque cuando están leyendo van a Estados Unidos, a China, a la India, a Japón, a todas partes del mundo, ¿vale? Les mando un abrazo en la distancia, jóvenes, y estamos ahí conectados con esta asignatura que se llama Negocios Internacionales. Un abrazo a todos, jóvenes. Que descansen.